Hola hermanos, el día de hoy, 13 de agosto del 2024, es martes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Cuidadito y empiezan ustedes a decirme, padre, es martes 13, día de mala suerte. Bueno, en fin, es que esas cosas ya lo saben, ¿no? En el mundo sajón es el viernes 13, en el mundo latino es el martes 13, pero nada que ver. Hoy es día de San Ponciano y San Hipólito. A ver, Ponciano es papa, Hipólito antipapa, el primer antipapa de la historia. Empiezo por Hipólito. Bueno, estamos más o menos, el martirio de ellos tiene que haber sido en el año 235, por ahí, más o menos. Hay algunos que lo colocan un poquito más tarde y bueno, y las fechas también varían mucho, ¿no? Fíjense, resulta que Hipólito era un teólogo de primerísima categoría. Era un excelente escritor, era un sacerdote muy versado, muy inteligente, pero que lamentablemente en su soberbia va a terminar haciendo cosas que no debía. Resulta que pues en esta época hubo un papa que lamentablemente tuvo una situación, llamémosle así, un poco complicada, porque aparentaba, está probado históricamente que nada que ver, pero que apoyaba una herejía. Y en esta época también tenemos las dificultades que vienen, es la época de la condenación a algunas de las ideas de Orígenes. Orígenes, el gran teólogo alejandrino, que lamentablemente él pues murió y no dio tiempo pues para que él pudiese defender sus posturas. Y entonces sus discípulos terminaron cayendo en algunas herejías que realmente, vamos, completamente cierto que no, pues. Y entonces por eso va a venir esta situación, esta crisis, y él no va a reconocer, Hipólito, cuando se elige a Urbano I, por ejemplo, como papa, y entonces se queda, y él se hace nombrar papa, se hace nombre, por eso lo digo que es el primer antipapa de la historia. Y luego de Urbano I, entonces nombran a Ponciano. Ponciano, estamos hablando del año 230. Durante la persecución, que es local, ¿ok? Es local, porque no es una persecución general. Acuérdense que las persecuciones generales van a ser a partir del año 250. Con Decio, pues estamos en la época en la que llega al poder como emperador. Esta es la época de los emperadores militares, ¿no? Después de haber pasado los princes optimi del siglo II, de los grandes emperadores, entonces entramos en la época en la que los movimientos venían más por la fuerza, digamos. Y entonces Maximino, el Tracio, porque era de esa región, es el que empieza a perseguir a la iglesia. Como Maximino no entiende de estas cosas, ¿no? Pues entonces capturan al mismo tiempo, bueno, digamos en la misma época, a Ponciano y a Hipólito, y los mandan a Cerdeña. Y en Cerdeña lo que habían eran minas. Y entonces, estando en Cerdeña, Hipólito se reconcilia con la iglesia, acepta la voluntad de Ponciano como papa, solo que en ese momento Ponciano también renuncia como papa para que en Roma pudiesen elegir libremente y no se quedara la iglesia de Roma sin cabeza, ¿no? Y entonces eligieron a un papa que se llamaba Antero. Bueno, igual. El tema es que poco después de que renuncia Ponciano, prácticamente fueron martirizados. Hay una discusión de cómo fue el martirio. En el caso de Ponciano parece ser que ya era una persona un poco mayor y que va a morir por el desgaste físico del maltrato que tuvo ahí en esas minas. Algunos otros hablan incluso de que fueron martirizados amarrándolos como les diría, las extremidades en caballos y salieron corriendo los caballos. Es decir, hay relatos un poco más legendarios, digamos, sobre esto. Lo que sí sabemos es que mueren en el destierro y que Hipólito se reconcilia con la iglesia. Es interesante, ¿no? Porque este, que es el primer antipapa, se arrepiente y vuelve a la iglesia. Y lo que había escrito en su momento no dejaba de ser correcto. Entonces, ¿dónde está el problema? Que la conversión había que llevarla hasta el punto de superar su soberbia frente a lo que pues, enseñaba la iglesia propiamente y que enseñaban las autoridades legítimamente elegidas, ¿no? Bueno, aquí todavía no ha aparecido por ahí ningún antipapa,
Aparece algún loco por ahí, ¿no? Como esos que sacaron por ahí una de la iglesia palmeriana o algo así. Pero bueno, pero eso ya es unas excentricidades, llamémosle un poco particulares. Todavía no ha aparecido un antipapa al Papa Francisco, pero hay un montón que están en contra de él. Nosotros oramos por ambos, eh, bajo la, como les diría, por Ponciano e Hipólito, ¿no? Y pedimos al Señor que los que no están de acuerdo con la autoridad de los apóstoles y la autoridad de Roma, pues se conviertan, como lo ha hecho Hipólito, y que reconozcan que el camino no es la división. Nunca ha habido en la historia, fuera de este caso, ¿no? El caso de Hipólito, eh, arrepentimientos ha habido varios, ¿no? Pero todos los que se mantienen en el cisma, luego se alejan completamente de la iglesia. Bueno, está enterrado, fue depositado en tiempos del Papa Fabián, pues Ponciano, en la catacumba de San Calixto. Bueno, igual, y se celebran, como les digo, al mismo tiempo, porque vivieron esta experiencia, ¿no? De la reconciliación estando en el destierro. Como hay algunos que dicen que yo hablo mucho de los santos, este es simpático. Si hablo poco, hable más de los santos. Si hablo mucho, habla mucho de los santos. Con nadie se queda bien. ¿Se han fijado ustedes? Esto es parte de la vida, ¿no? Hay que, y algunos me dicen, padre, ¿y por qué no habla tanto y tanto? Porque la verdad se los digo, yo no llevo un libreto. Hay algunos que piensan que yo tengo, por ejemplo, me preguntan, padre, ¿y cuánto hace de programa? Pues ya ven que ha habido días que me he pasado casi hasta 20 minutos y ha habido días que he hablado 13, 14 minutos, porque les recuerdo que lo que produzco, porque bueno, estamos aquí, solamente estoy yo como editor, sonidista, iluminista, yo no sé cómo llamarle la cosa, soy solamente yo, ¿no? Entonces no está pensado ni para la radio ni para la televisión, lo usan en los medios y yo con todo gusto, evidentemente no hay derechos de qué, si aquí estamos predicando el evangelio, ¿no? Pero ya les digo, porque hay algunos que nunca se queda bien con la gente, eso es más simpático. Bueno, vamos a las lecturas. Seguimos leyendo al profeta Ezequiel, en este caso es la vocación de Ezequiel. Entonces, Ezequiel capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 4. Esto dice el Señor: hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿recuerdan la vocación de Isaías, capítulo 6 de Isaías, o la de Jeremías en el capítulo 1? Siempre son signos muy particulares, ¿no? Allá era una brasa que tocaba la boca de Isaías, aquí se trata de un libro que hay que comerse, pero yo creo que la imagen la entendemos todos, ¿no? O sea, lo digo así con toda franqueza. ¿De qué me sirve aquí estarles dando a ustedes una explicación sobre la palabra de Dios o sobre los santos o lo que sea, si primero yo no he rumiado esa palabra? Es decir, leer el texto, leerlo, meditarlo un poco, tomarse el tiempo. Claro, no está mal, cuidado, yo claro leo algunos escritos, leo algunos autores, sí, pero para apoyarme en ellos, pues, pero si voy a repetir, como papagayo, diría el Papa Francisco, como lora, diríamos en mi pueblo, las cosas, entonces no sirve. Volvemos a aquello que nos pasaba, ¿no? De lo que hablábamos anteayer, ¿se acuerdan? Cuando haciendo la meditación del Evangelio decíamos eso. ¿eh? Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Sí, pero primero no solo es escuchar la palabra, hay que aprenderla, hay que hacerla nuestra, hay que comérsela, hay que tragársela. Sí, solo que esta palabra al inicio puede sonar dulce, no puede saber dulce, pero cuando ya cae dentro, ¿cómo le va a pasar a Isaías, al mismo Jeremías, en fin, a los profetas? Sabe amarga. Es que es difícil, o sea, la palabra no golpea. En este caso me está golpeando porque me hace pensar. Lo mismo podría ser para predicadores, para delegados de la palabra de Dios, para catequistas, para todos los que nos toca hablar de Dios. O sea, y bueno, así, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de Santo Domingo de Guzmán? Que él quería hombres que hablaran con Dios y que hablaran de Dios. Bueno, el camino para hablar con Dios es también entrar en el conocimiento de la palabra, hacerla nuestra, hacerla propia para luego predicarla. Bueno, vamos, el Evangelio.
Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, luego saltamos hasta el 10 y luego del 12 al 14. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo es el cuarto discurso de los 5 grandes discursos que están en el Evangelio de Mateo. Es decir, es el capítulo o el discurso, no es el capítulo, porque acuérdense que el primer discurso, el Sermón de la Montaña, son 3, ¿no? Que se trata de la vida comunitaria. Es más o menos, algunos le llaman el discurso eclesiológico, bueno, por ahí, ¿no? Es decir, el discurso eclesial, en el sentido de que va formando la comunidad. Y entonces los consejos para vivir la comunidad comienzan porque a veces lo que más nos importa es quién es el primero, quién es el más importante. Y así es, ¿no? O sea, quién colocamos al frente, o no tanto a quién colocamos, sino nos colocan a nosotros. Es que nosotros somos los que tenemos que estar al frente. El reconocimiento es hacia nosotros, por favor. Y empezamos a encontrar un montón de excusas con respecto a esto, ¿no? Y de ahí viene el problema. Por eso, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús pone a un niño. ¿Ah? Cuidadito que no está diciendo el que no, si no llegan a portarse como niños, no, portarse como niños, es tener la actitud del niño que se confía en los brazos de, y además recuerden que estamos hablando de la cultura hebrea, y la cultura hebrea en un niño no valía nada hasta que llegaba a ser adulto. O sea, realmente no es que despreciaban a los niños, cuidado, no vayan a caer en ese tipo tampoco de concepciones. Lo que pasa es que a la hora de la valoración de la persona en su totalidad, un niño y una niña era todavía menos lo que valía. Y entonces por eso, a eso hace referencia el Señor, a no darnos un valor que no nos corresponde. Claro, escuchamos este texto, parece un poco, hombre, está extraño, ¿no? No sé si lo sienten ustedes. Ahora habla de una oveja perdida. Sí, pero noten el último versículo, noten el versículo 14. Así, de igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. O sea, parece que hay una relación intrínseca en que en la comunidad los que más importan son los pequeños. Hay que cuidar al pequeño, hay que cuidar al frágil, al débil. En este caso, representado o personificado por un niño. Pero si en la comunidad solo nos importan los fuertes, los que están fortalecidos, los robustos, diríamos, siguiendo el buen latín, robustus es el que es grueso, el que es grandote. ¿Cómo se llama? Entonces, estamos mal, ¿no? Estamos mal porque entonces, si solo vamos a cuidar a los que están bien nutridos, entonces se nos va a perder todo. El futuro no está ahí. Hay que cuidar de los más pequeños. Insisto, aquí el tema es de los niños, pero que representan a todo aquel que es frágil. Hay que pensar en nuestras comunidades, los alejados, los marginados, los pobres, los enfermos, los niños, los ancianos, los adultos mayores. Que no se pierda ni uno de estos pequeños, pues, que no se pierda nadie de los que son frágiles, porque nuestra responsabilidad, además la de los pastores, es esa, es estar atentos y bueno, si el que está bien, pues ahí déjelo, que siga caminando y que ayude, pero tenemos que poner nuestra mirada en aquellos que no lo están tanto. Les invito a hacer oración. Señor, delante de ti yo quiero ser solo un pobre. Quiero despojarme, Señor, de mis pretensiones y vanidades. También, Señor, quiero traspasar mi propia culpa y entrar a tu casa desnudo, meterme en tu corazón como un niño. Quiero mirarte a los ojos suplicándote confiadamente. Quiero, Señor, y deseo apoyarme solo en tu amor, descansar en tu amor como un niño en el regazo de su madre, y llenarme de la alegría de haber hallado tu amor. Tu amor es la casa que me tienes preparada. He sentido tu invitación y entro en ella sin que me avergüence mi pecado. Solo deseo habitar en tu casa todos los días de mi vida. Tú nunca me vas a echar. Solo me pides que crea en tu amor, que me atreva a vivir en tu amor,
que nunca me falten la humildad y la confianza de los niños, para que el orgullo y los desengaños nunca me separen de ti y pueda amarte con todo el corazón y compartir tu amor con los más pequeños. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Ponciano Papa e Hipólito, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.